Marco legal que rige la materia de ejecución de las penas. Dentro del marco legal encontraremos los artículos 18 y 21 constitucional, la Ley General de Ejecución Penal y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Comenzaremos analizando el artículo 18 constitucional. En su segundo párrafo nos menciona que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar a que éste no vuelva a delinquir. A su vez, en el mismo párrafo nos habla sobre que las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres. Ahora bien, en su párrafo cuarto y quinto nos habla sobre la responsabilidad penal de adolescentes y nos dice que la Federación y las entidades federativas establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia para adolescentes, que éste será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación de un hecho que la ley señale como delito, siempre y cuando este adolescente se encuentre entre los 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. A su vez, este sistema deberá garantizar los derechos humanos que reconoce la Constitución para todas las personas. En cuanto a las personas menores de 12 años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como un delito, solo podrán ser sujetos de asistencia social. También la operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializadas en la procuración e impartición de justicia para adolescentes, y se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente. El proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral. Otro tema importante mencionado en el artículo 18 constitucional, en su noveno párrafo, nos habla sobre las sanciones por delincuencia organizada y nos dice que para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada, se van a destinar centros especiales, donde las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, y podrán imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Ahora bien, analizaremos el artículo 21 constitucional y más específico su párrafo tercero, donde nos menciona que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivamente de la autoridad judicial, es decir, de un tribunal de enjuiciamiento o juez de control. Ahora comenzaremos a analizar la Ley Nacional de Ejecución Penal. Nos dice que esta ley constituye un aporte fundamental para mejorar las condiciones de vida, garantizar el respeto a los derechos humanos y la dignificación de las PPL en los centros penitenciarios. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de junio de 2016. Dentro de los objetivos de esta ley encontramos que esta busca establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. De igual manera, busca establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal. Y por último, busca regular los medios para lograr la reinserción social. En cuanto a su ámbito de aplicación, nos dice que esta ley son de orden público y de observancia general de la Federación y entidades federativas respecto del internamiento por prisión preventiva, así como la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean de competencia de los tribunales de fuero federal y local. Todo esto sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte y los de esta ley. En cuanto a las personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, estas deben estar las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. Debe entenderse que para la aplicación de la ley también entran los estándares internacionales. En los casos en donde no esté previsto por la presente ley, se debe entender que se pueden recurrir al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal y las demás leyes penales aplicables. El desarrollo de los procedimientos dentro del sistema penitenciario debe de regirse por los siguientes principios rectores.
El primero es la dignidad. Este se refiere a que toda persona es titular y está sujeta de derechos y por tanto no debe ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o los particulares. El segundo principio es el principio de igualdad. Nos dice que las personas sujetas a esta ley deben de recibir el mismo trato y oportunidades para acceder a los derechos reconocidos por la Constitución, tratados internacionales y la legislación aplicable. No deben de admitirse discriminación motivada por origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, discapacidades, condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, situación migratoria, el embarazo, etc. Como tercer principio encontramos legalidad. El órgano jurisdiccional, el juez de ejecución y la autoridad penitenciaria en el ámbito de sus atribuciones deben siempre fundar y motivar sus resoluciones y determinaciones en la Constitución, en los tratados internacionales, en el Código y en esta ley. El principio de debido proceso nos dice que la ejecución de medidas penales y disciplinarias debe realizarse en virtud de resolución dictada por un órgano jurisdiccional, el juez de ejecución o la autoridad administrativa de conformidad con la legislación aplicable. Todo esto mediante los procedimientos que permitan a las personas sujetas a una medida penal ejercer debidamente sus derechos ante la instancia que corresponda. Todo esto de conformidad con los principios internacionales en materia de derechos humanos. El principio de transparencia nos habla de que en la ejecución de las sanciones penales, excepto por el expediente personal de la persona sentenciada, debe garantizarse el acceso a la información, así como a las instalaciones penitenciarias, siempre y cuando estos se encuentren en los términos que establezcan las leyes aplicables. El principio de confidencialidad nos dice que el expediente personal de la PPL tendrá trato confidencial y solo podrán imponerse de su contenido las autoridades competentes, la misma PPL y su defensor o las personas directamente interesadas en la tramitación del caso, salvo las excepciones que se encuentran establecidas en la Constitución y otras leyes aplicables. El principio de publicidad nos dice que todas las cuestiones que implican una sustitución, modificación o extinción de las penas y que obviamente por su naturaleza e importancia requieran celebración de debate o producción de prueba, se ventilarán en audiencia pública ante el juez de ejecución. La publicidad solo podrá restringirse en los casos de excepción que determinen las leyes aplicables. El principio de proporcionalidad dice que toda intervención que tenga como consecuencia una afectación o limitación de los derechos de las PPL por parte de autoridades competentes debe ser adecuada, estrictamente necesaria y proporcional al objeto que persigue la restricción. El principio de reinserción social nos habla sobre esta restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción a medida ejecutada con respeto a los derechos humanos. Dentro de la ley nos menciona que las PPL, durante la ejecución de prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos que están previstos en nuestra Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Uno de estos derechos es que deben de recibir un trato digno del personal penitenciario, sin diferencias fundadas en prejuicios por razón de género, origen étnico, nacionalidad, sexo, edad, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. De igual manera, toda PPL debe de recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su sexo y edad, en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel. En los casos en que se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al centro penitenciario o que la persona sea remitida a un centro de salud público en los términos que establece la ley. También toda PPL tiene derecho a recibir alimentación nutritiva suficiente y de calidad adecuada para la protección de su salud. Igualmente tienen derecho a permanecer en las instancias designadas conforme a la ubicación establecida. Los centros penitenciarios garantizarán la separación de las PPL conforme a lo siguiente. Primero, las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados a los destinados a los hombres. Las personas procesadas y sentenciadas ocuparán instalaciones diferentes y las instalaciones destinadas a los inimputables se ajustarán a lo dispuesto en el capítulo 9, título 5 de la presente ley.
Por último, las personas en prisión preventiva y en ejecución de sentencias por delincuencia organizada o sujetas a medidas especiales de seguridad se destinarán a espacios especiales. Igualmente tienen derecho a recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal, a su vez de recibir un suministro de artículos de aseo diarios necesarios. También tendrán derecho al acceso a visitas. Las visitas se limitarán en la medida necesaria para favorecer el buen funcionamiento del centro penitenciario, debiendo permitirse por lo menos un tiempo mínimo de visita de 5 horas semanales y máximo de 15 horas semanales. Las horas de visita semanal se consideran sumando el tiempo efectivo de todos los tipos de visita, excepto aquellas que están destinadas a la visita íntima. En los casos de restricción de visitas por sanción disciplinaria grave, estas podrán limitarse hasta 1 hora de visita semanal. Para obtener la autorización de visita íntima, la PPL deberá presentar solicitud a la autoridad penitenciaria, quien resolverá de acuerdo a las disposiciones aplicables al régimen de visitas. Las disposiciones aplicables del centro penitenciario establecerán los alimentos que en ocasiones pueden ser suministrados a las PPL por las personas visitantes, así como los objetos que pueden ser introducidos por estas. En el caso de las mujeres PPL, la autoridad penitenciaria deberá generar disposiciones aplicables flexibles que alimenten y faciliten las visitas familiares, especialmente de sus hijas e hijos, de conformidad con los principios establecidos en la ley. Las PPL deberán ser consultadas sobre qué personas adultas autorizan para la visita familiar o personal, así como para el acompañamiento de la visita de sus hijas e hijos. Las PPL tendrán derecho a la visita íntima por un plazo de 2 horas mínimo y 5 máximo, con una periodicidad de al menos una vez cada 2 semanas. En ningún caso estará permitido el acompañamiento de niñas, niños o adolescentes en las visitas íntimas. No podrá condicionarse la visita íntima de las mujeres privadas de su libertad al uso obligatorio de métodos anticonceptivos. La autoridad penitenciaria debe asegurar la existencia de espacios apropiados para la realización de la visita íntima, la cual será privada, consentida, ininterrumpida e informada, y además deberá reunir las condiciones de aseo e higiene necesarias. Existirá un registro de personas autorizadas a realizar visitas íntimas, en el que se especificará la persona autorizada para realizarla. De igual manera, los centros penitenciarios deben garantizar el ejercicio del derecho a la visita íntima bajo los principios de igualdad y no discriminación. Además de los derechos anteriormente mencionados, las mujeres internas tendrán derecho a la maternidad y la lactancia, a recibir un trato directo de personal penitenciario de sexo femenino, específicamente en las áreas de custodia y registro. En los casos de atención médica, podrá solicitar que la examine el personal médico de sexo femenino. Se accederá a esa petición en la medida de lo posible y excepto en las situaciones que requieren intervención médica urgente. Si pese a lo solicitado la atención médica es realizada por personal médico de sexo masculino, deberá estar presente un miembro del personal del centro penitenciario de sexo femenino. Se debe contar con las instalaciones adecuadas y los artículos necesarios para una estancia digna y segura, siendo prioritarios los artículos para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género. De igual manera, tienen derecho a recibir a su ingreso al centro penitenciario la valoración médica, que deberá comprender un examen exhaustivo a fin de determinar sus necesidades básicas y específicas de atención de salud. Igual de recibir la atención médica, la cual deberá brindarse en hospitales y lugares específicos establecidos en el centro penitenciario. También tendrán derecho a conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de 3 años a fin de que pueda permanecer con la madre en el centro penitenciario. Debe de recibir la alimentación adecuada y saludable para sus hijas e hijos, acorde con su edad y sus necesidades de salud. Todo esto con la finalidad de contribuir a su desarrollo físico y mental, en caso de que permanezcan con sus madres en el centro penitenciario. De igual manera, tienen derecho a recibir educación inicial para sus hijas e hijos, vestimenta acorde a su edad y etapa de desarrollo, y atención pediátrica cuando sea necesario. Cabe recalcar que las mujeres internas solo podrán tener
la guardia y custodia de sus hijos hasta que el menor tenga los 3 años. En el supuesto de que la madre no deseara conservar la custodia de sus hijas e hijos, estos serán entregados a la institución de asistencia social competente en un término no mayor a 24 horas, en donde se harán los trámites correspondientes de acuerdo con la legislación aplicable. De igual manera, toda PPL tendrá obligaciones dentro del centro penitenciario. Una de estas es conocer y acatar la normatividad vigente al interior de los centros penitenciarios, acatar de manera inmediata el régimen de disciplina, así como las medidas de seguridad que imponga la autoridad penitenciaria, respetar los derechos de sus compañeros de internamiento, así como de las personas que laboren o asistan al centro penitenciario, conservar el orden y aseo de su instancia, de las áreas donde desarrollan sus actividades, así como de las instalaciones de los centros penitenciarios, dar buen uso y cuidado adecuado al vestuario, equipo mobiliario y demás objetos asignados, conservar un buen estado de las instalaciones de los centros penitenciarios, cumplir con los rubros que integren su plan de actividades, cumplir con los programas de salud y acudir a las revisiones médicas y de salud mental periódicas correspondientes y las demás que estén previstas en legislaciones aplicables. Ahora bien, la ley también nos señala a las autoridades de ejecución penal. Esta autoridad penitenciaria se encargará de organizar la administración y operación del sistema penitenciario sobre las bases que nos marca el artículo 18, párrafo segundo constitucional. Ahora bien, también nos menciona que corresponde al Poder Ejecutivo Federal o local, según sea su competencia, a través de estas autoridades penitenciarias, la ejecución material de la prisión preventiva, así como las sanciones y medidas de seguridad previstas en las leyes penales. De igual manera, la administración y operación del sistema penitenciario. Algunas de las funciones básicas que lleva a cabo la autoridad penitenciaria es la de garantizar el respeto a los derechos humanos de toda persona que se encuentra sujeta al régimen de custodia y vigilancia en un centro penitenciario. También deberá procurar la reinserción social efectiva mediante los distintos programas institucionales, gestionar la custodia penitenciaria, entregar al juez de ejecución a solicitud fundada de parte la información para la realización del cómputo de las penas y abono del tiempo de la prisión preventiva o resguardo en el propio domicilio cumplidos por la persona sentenciada. También deberán dar aviso al juez de ejecución cuando menos 5 días hábiles previstos al cumplimiento de la pena acerca de la extinción de la pena o medida de seguridad una vez transcurrido el plazo fijado a la sentencia ejecutoria. También deberán autorizar el acceso a particulares y autoridades a los centros penitenciarios, quienes deberán acatar en todo momento las disposiciones aplicables. De igual manera, las autoridades estarán encargadas de ejecutar el traslado de las PPL y notificar al órgano jurisdiccional correspondiente de tal circunstancia inmediatamente y por escrito, anexando copia certificada de la autorización del traslado. También deberán de realizar propuestas o hacer llegar solicitudes de otorgamiento de beneficios que supongan una modificación a las condiciones de cumplimiento de la pena o una reducción de la misma a favor de las personas sentenciadas. También estarán encargadas de presentar al juez de ejecución el diagnóstico médico especializado en el que se determine el padecimiento físico o mental, crónico, continuo, irreversible y con tratamiento asilar que presente la PPL con el propósito de abrir la vía incidental tendiente a la modificación de la ejecución de la pena por la causal que corresponda. También se encargarán de ejecutar, controlar, vigilar y dar seguimiento a las penas y medidas de seguridad que impongan o modifiquen tanto el órgano jurisdiccional como el juez de ejecución, y aplicar las sanciones penales impuestas por los órganos jurisdiccionales y que se cumplen en los centros. Estas funciones anteriormente mencionadas son solo algunas, pero existen otras como la de brindar de servicios de mediación para la solución de conflictos interpersonales derivados de las condiciones de convivencia interna del centro. También la de promover ante las autoridades jurisdiccionales dentro del ámbito de su competencia y cumplir con los mandatos de las autoridades judiciales. Y en cuanto a las funciones de los titulares de los centros penitenciarios, una de estas obligaciones que tienen es la de administrar, organizar y operar los centros conforme a lo que dispongan la ley
y las demás disposiciones aplicables, representar el centro ante las diferentes autoridades y particulares, el garantizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, manuales, criterios, lineamientos instructivos o disposiciones aplicables, incrementar las medidas necesarias de seguridad en el centro, declarar al centro en estado de alerta o de alerta máxima, para lo cual deberán informar inmediatamente a su superior jerárquico. También tendrán la función de solicitar el apoyo a las fuerzas de seguridad pública local y federal en los casos de emergencia, además de asegurar el cumplimiento de las sanciones disciplinarias aplicables a las PPL que incurran en infracciones con respeto a sus derechos humanos. De igual manera, deberán dar cumplimiento en el ámbito de sus atribuciones a las determinaciones del juez de ejecución u órgano jurisdiccional correspondiente. Ahora bien, en el caso del comité técnico, estará prescindido por el titular del centro o por el funcionario que le sustituya en sus ausencias. Se integrará con los miembros de superior jerarquía del personal administrativo, técnico, jurídico y de custodia penitenciaria. Alguna de sus funciones es determinar la ubicación que le corresponde a cada PPL al ingresar al centro, determinar y aplicar las sanciones disciplinarias en estricto apego al principio de legalidad y a favor de la persona interna, diseñar con participación de la persona interna, autorizar y evaluar los planes de actividades, vigilar el cumplimiento del ordenado por el juez en lo relativo a la ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva, vigilar el cumplimiento del ordenado por el juez de ejecución en lo relativo a la ejecución de la sentencia e informar a la persona sentenciada de la posibilidad de acceder a las medidas de libertad condicional y de libertad anticipada. En cuanto a la custodia penitenciaria, será una atribución de la autoridad penitenciaria consistente en mantener la vigilancia, orden y tranquilidad de los centros penitenciarios y las demás instalaciones, salvaguardar la vida, integridad, seguridad y los derechos de las PPL, visitantes y personal adscrito a los centros penitenciarios. Dar cumplimiento a lo dispuesto en las resoluciones judiciales respecto a la pena privativa de libertad en los rubros de seguridad y custodia, ya sean en los centros penitenciarios, fuera de estos, de los recintos judiciales, en coordinación con las demás autoridades competentes y las demás que esta ley u otros ordenamientos le confieran. Las funciones de la custodia penitenciaria es mantener recluidos y en custodia a las PPL por disposición de la autoridad competente, implementar las políticas, los programas y estrategias establecidas en materia de seguridad y custodia penitenciaria, deberán vigilar el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables, deben de igual manera mantener el orden y disciplina de las PPL, o sea, preservar el orden y tranquilidad en el interior de los centros. Todo esto evitando cualquier incidente o contingencia que ponga en riesgo la integridad física de las PPL, de las visitas y el personal de los mismos. También deberán revisar a las personas, objetos o vehículos que pretendan ingresar o salir de los centros bajo los protocolos de actuación respectivos. Deberán salvaguardar la integridad de las personas y bienes de los centros, así como garantizar, mantener y restablecer el orden y paz en los mismos. También deberán efectuar revisiones periódicas en los centros con el objeto de prevenir la comisión de delitos con acatamiento de los protocolos y normatividad correspondiente. Otro sujeto dentro de las autoridades de ejecución penal encontramos a la Policía Procesal, que es la unidad dependiente de la Policía Federal o de las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas, las cuales tendrán las siguientes funciones. Uno es realizar los traslados de personas procesadas y sentenciadas a los recintos judiciales en donde se celebrarán sus audiencias. Otra es prestar la seguridad y custodia de la PPL en los recintos judiciales en coordinación con las demás autoridades de seguridad competente. También deberán cumplir los mandamientos judiciales relacionados con las personas sentenciadas y aquellas que hayan obtenido la libertad condicional. En cuanto a la intervención del Ministerio Público en el procedimiento de ejecución penal, tendrá que ver principalmente en el resguardo del respeto a los derechos humanos de las personas que tengan intereses en la ejecución de las sentencias y de las disposiciones legales relativas al debido cumplimiento de la sentencia. El Ministerio Público, dentro de su ámbito de competencia, procurará el cumplimiento de las cuestiones de orden público e interés social en los procedimientos de ejecución penal y tendrá derechos y atribuciones.
Una de ellas es pronunciarse ante la autoridad judicial respecto de la concesión, modificación o revocación de la libertad condicional y el cumplimiento de las penas o medidas de seguridad. Promover ante la autoridad judicial en coadyuvancia a la autoridad penitenciaria o de la autoridad correspondiente competente en la imposición de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las penas y medidas de seguridad o de tratamiento que no implican prisión o internamiento. También deberán verificar la acreditación de los requisitos legales que se exijan en el otorgamiento de cualquier sustitutivo, beneficio o prerrogativa. Deberán informarse de manera fundada y motivada por el cómputo de penas establecido por la autoridad judicial cuando considere que se realizó incorrectamente. También podrán solicitar o oponerse la compurgación simultánea de penas en los casos que marque la ley, conocer de los hechos delictuosos cometidos por la persona sentenciada durante el periodo de ejecución de la pena, así como del incumplimiento de las condiciones o medidas de seguridad que se le hayan impuesto. También podrá participar en los procedimientos de ejecución de multas, reparación de daño, decomisos y abandono de bienes. En cuanto a los jueces de ejecución, el Poder Judicial de la Federación y órganos jurisdiccionales de las entidades federativas establecerán jueces que tendrán competencia para resolver las controversias. Ahora bien, la Ley Nacional de Ejecución Penal nos marca dos tipos de traslados: los traslados involuntarios y los traslados voluntarios. Para el caso de los traslados voluntarios, de acuerdo al artículo 18 de la Constitución, las PPL deberán cumplir su sentencia en los centros penitenciarios más cercanos a su lugar de residencia. Para este fin, pueden solicitar su traslado voluntario al juez de ejecución. Estos traslados solo son posibles en caso de que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino. En el caso de que una mujer esté embarazada o que su hijo o hija esté viviendo con ella en el centro de reclusión, cuando solicite el traslado se tendrá que garantizar el interés superior del niño. Para el caso del traslado involuntario de las PPL, siempre deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el juez de ejecución. Esta resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. La autoridad penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario sin previa autorización del juez de ejecución en los siguientes casos. Uno de ellos es en casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad. El segundo en casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la PPL. Y por último, en caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Si el traslado se realizó sin previa autorización del juez de ejecución, la autoridad penitenciaria tiene la obligación de notificar al juez de ejecución en un plazo de 24 horas y el juez tendrá un plazo de 48 horas para pronunciarse sobre la legalidad del traslado. Esta resolución también podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. El traslado involuntario de mujeres privadas de la libertad está prohibido si están embarazadas o que sus hijos convivan con ella en el centro de reclusión. Como ya he ido mencionando anteriormente, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece las bases de organización del sistema penitenciario para lograr la reinserción social, que estas son el respeto a los derechos humanos, capacitación y trabajo, educación, salud y deporte. Estos son elementos esenciales del plan de actividades para las PPL. En este apartado hablaremos específicamente de la capacitación y trabajo, entendiéndose que la capacitación para el trabajo se define como un proceso formativo que utiliza un procedimiento planeado, sistemático y organizado, mediante el cual las PPL adquieren los conocimientos, actitudes, habilidades técnicas y competencias laborales necesarias para realizar actividades productivas durante su reclusión y la posibilidad de seguir desarrollándolas en libertad. Para realizar una adecuada capacitación para el trabajo, estas se deberán planificar, regularán, organizarán y establecerán métodos, horarios y medidas preventivas de ingreso y seguridad. En cuanto al trabajo, se entenderá como una actividad productiva lícita que llevan a cabo las PPL dentro del centro penitenciario, bajo las siguientes modalidades, que es el autoempleo, las actividades productivas no remuneradas para fines del sistema de reinserción y las actividades productivas realizadas a cuenta de terceros. Ahora bien, la cuenta para la administración de las ganancias o salarios que obtengan las PPL con motivos del trabajo será administrada por la autoridad penitenciaria correspondiente. Ahora bien, hablemos sobre los beneficios preliberacionales, que estos son libertad condicionada, libertad anticipada, sustitución y suspensión temporal de las penas, permisos humanitarios y preliberación. La libertad condicionada, el juez de ejecución podrá conceder a la persona sentenciada el beneficio de libertad condicionada bajo la modalidad de suspensión con o sin monitoreo electrónico.
Esta deberá cumplir con una serie de requisitos. Uno es que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme. Otra es que no exista riesgo para la víctima, testigo o la sociedad. Buena conducta por parte del PPL, haber cumplido el programa de actividades, cubrir la reparación del daño y la multa y no estar sujeto a otro proceso penal que amerite prisión preventiva y haber cumplido con la mitad de la pena, tratándose de delitos dolosos. Por supuesto, hay excepciones donde no se podrá contar con la libertad condicionada y estos son los casos de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. En el caso de la libertad anticipada, esta extingue la pena de prisión y otorga libertad al sentenciado. Sus requisitos son que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme, que no exista riesgo para la víctima, testigos o sociedad, buena conducta, haber cumplido el programa de actividades, cubrir la reparación del daño y la multa y no estar sujeto a otro proceso penal que amerite prisión preventiva y que haya cumplido el 70% de la pena impuesta en los delitos dolosos o la mitad de la pena tratándose de delitos culposos. De mismo modo que en la libertad condicionada, no gozarán de la libertad anticipada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. Ahora bien, en los casos de sustitución o suspensión temporal de las penas privativas de la libertad impuestas por las o los jueces y tribunales penales deberán ser cumplidas hasta el término de su duración, salvo su modificación judicial por traslado de tipo, adecuación o sustitución. La adecuación y modificación de la pena se sustanciará oficiosamente por el juez de ejecución o a petición de parte. Ahora bien, el juez de ejecución podrá sustituir la pena privativa de la libertad por alguna pena o medida de seguridad no privativa de la libertad cuando, durante el periodo de ejecución, se actualicen los siguientes supuestos. Cuando se busque la protección de las hijas e hijos de las PPL, siempre que estos sean menores de 12 años de edad o que tengan alguna condición de discapacidad y que no les permita valerse por sí mismos. Y que la PPL sea su cuidadora principal o única cuidadora. De igual manera, cuando la permanencia de la persona sentenciada con la hija, hijo o persona con discapacidad no presente un riesgo objetivo para ellos. Igualmente, cuando la pena de prisión sea incompatible con las condiciones de la PPL, esto podría ser senilidad, edad avanzada y grave estado de salud. E igualmente que la libertad condicionada y libertad anticipada no procederá a la sustitución de pena por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. En los permisos humanitarios, la PPL podrá solicitar al juez de ejecución un permiso extraordinario de salida cuando se justifique por una enfermedad terminal, fallecimiento de un pariente consanguíneo en línea ascendiente o descendiente de primer grado, es decir, cónyuge, concubino, concubinario o socio conviviente. En este caso, esta medida no aplicará para las PPL que estén por delincuencia organizada o aquellas sujetas a medidas especiales de seguridad. El permiso será otorgado siempre y cuando el traslado sea en la misma localidad, el traslado sea dentro de un radio razonable, que el traslado sea viable y materialmente posible y no puede exceder de 24 horas una vez hecho el arribo al destino. Y la preliberación por criterios de política penitenciaria nos dice que la autoridad penitenciaria, con opinión de la Procuraduría, podrá solicitar al Poder Judicial de la Federación o ante un Tribunal Superior de Justicia la conmutación de la pena, liberación condicionada o liberación anticipada de un grupo determinado de personas sentenciadas. En este caso, no podrá aplicarse la medida por criterios de política penitenciaria en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, trata de personas, delincuencia organizada, secuestros ni otros delitos que, conforme a la ley aplicable, merezcan prisión preventiva oficiosa. Todo esto de conformidad con el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por último, analizaremos la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Esta contempla un sistema integral de justicia que prevé la investigación, el procedimiento y los mecanismos para determinar la responsabilidad de los adolescentes a quienes se les atribuye o compruebe la realización de una conducta antisocial. Ahora bien, el objeto de la ley es establecer el sistema integral de justicia penal para adolescentes en la República Mexicana, garantizar los derechos humanos de las personas adolescentes a quienes se les impute o resulten responsables de la comisión de hechos tipificados como delitos, establecer los principios rectores del sistema integral de justicia penal para adolescentes en la República Mexicana, establecer las bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de solución de controversias del sistema integral de justicia penal para adolescentes, así como las medidas de sanción correspondientes a quienes se les compruebe la comisión de un hecho señalado como delito por las leyes penales durante su adolescencia según su grupo etario. También deberán definir las instituciones, órganos y autoridades especializados, así como delimitar y distribuir sus atribuciones y funciones para la aplicación de las normas del sistema.
Esta ley es de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana. Se aplicará a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad y que sean competencia de la Federación o de las entidades federativas. Los principios con los que se va a regir esta ley es en el interés superior de la niñez, protección integral de los derechos de la persona adolescente, integridad, indivisibilidad e interdependencia, así como prohibición de tortura y otros tratos o penas crueles, no discriminación e igualdad sustantiva, aplicación favorable y justicia restaurativa. En cuanto a los casos no previstos por esta ley, deberán aplicarse supletoriamente las leyes penales, el Código Nacional, la Ley de Mecanismos Alternativos, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley General de Víctimas. Para su aplicación, la ley contempla 3 grupos etarios. El primero es de 12 a menos de 14 años, el segundo es de 14 a menos de 16 años y el tercero de 16 a menos de 18 años. Ahora bien, para el caso de las personas mayores de 18 años que se les atribuye un hecho señalado como delito, mientras eran adolescentes se les aplicará esta ley. La ley es muy clara y nos dice que para los efectos, la edad a considerar será la que tenía la persona al momento de realizar el hecho o el delito, el cual se acreditará mediante acta de nacimiento, en caso de extranjeros con algún documento oficial o por dictamen médico rendido por el perito. Los órganos especializados para el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes son el MP, órganos jurisdiccionales, la Defensa Pública, facilitador de medios alternativos, la Autoridad Administrativa y las policías de investigación. Medidas de sanción. El fin de las medidas de sanción es la reinserción social y la reintegración de la persona adolescente responsable del delito. Ahora bien, en cuanto a los medios para lograr la reintegración y reinserción de la persona adolescente, se deberá garantizar el cumplimiento de sus derechos, posibilitar su desarrollo personal, escuchar, tomar en cuenta su opinión e involucrarla activamente en la elaboración y ejecución de su plan individualizado de actividades o plan individualizado de ejecución, así como minimizar los efectos negativos que la medida de sanción pudiera tener en su vida futura y fomentar los vínculos familiares y sociales que contribuyan a su desarrollo personal, a menos que esto sea contrario a sus derechos. En cuanto a los tipos de medidas de sanción, encontramos las medidas no privativas de la libertad y las medidas privativas o restrictivas de la libertad. Dentro de las medidas de sanción no privativas de la libertad encontramos la amonestación, el apercibimiento, prestación de servicios a favor de la comunidad, sesiones de asesoramiento colectivo y actividades análogas, la restauración del daño y la libertad asistida. Y ya como para finalizar, dentro de las medidas de sanción privativas de la libertad encontramos la instancia domiciliaria, que consiste más que nada en la permanencia de la persona adolescente en su domicilio o con su familia. El segundo caso es el internamiento, que se utilizará como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda a las personas adolescentes que al momento de habérseles comprobado la comisión de hechos señalados como delitos se encuentren en el grupo etario de 14 a menos de 16 años y de 16 a menos de 18 años. Por último está el semi-internamiento, que consiste en la obligación de la persona adolescente de residir en el centro de integración durante los fines de semana o días festivos, según lo determine el órgano jurisdiccional, pudiendo realizar actividades formativas, educativas, sociolaborales, recreativas, entre otras que sea dentro de su plan de actividades. La duración de esta medida no podrá exceder de 1 año y en caso de presentarse un incumplimiento se deberá informar inmediatamente a las personas responsables del adolescente. También deberá cuidarse el plan de actividades que no afecte con las actividades cotidianas y educativas o laborales de la persona adolescente.